Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. ¿Cómo se puede sentir que el amor es infinito cuando te dicen que no puedes ser mamá y ese era tu sueño de vida? ¿Cómo puedes volver a reconectar con el amor, con la vida, cuando sí logras ser mamá, pero rápidamente debes entregar de nuevo tu hijo al cielo? La historia de este episodio es la de una mamá, la de una familia que logró a través del arte resignificar la pérdida de Matías, realizando piezas que son únicas, verdaderas obras de arte que permiten de alguna manera inmortalizar los vínculos de amor de esas personas que tanto amamos, que tanto significan para nosotros y que nos toca verlas en algún momento partir. Es la historia de Ale, una mamá que devolvió a su hijo con todo el amor a ese mismo lugar desde donde se lo mandaron, y hoy es un ejemplo de vida, de trascender, de aceptación y de amor incondicional. Y es para mí un honor tenerla aquí como invitada en este episodio de Otro Manual para el Duelo, en el que precisamente hablaremos de esas formas que tenemos tan increíbles y esas formas que nos regala Dios, el universo, la vida, para volver a reconectarnos o para encontrar quizás nuestro propósito después de haber tenido sin duda uno de los golpes más duros y una de las pruebas más retadoras que también nos han enviado. Así que Ale, mil y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast, por estar aquí conmigo. Ay, Caro, gracias a vos. La verdad es que para mí es un honor poder hacer parte de tu espacio de amor. Gracias. No, bueno, hay muchas cosas de las que hablar y como siempre lo digo, Ale, me gusta empezar como por ese principio, como por ese punto de partida del duelo, porque siempre se empieza por algo. Y pues como lo decía, esta es también una historia de Matías, es la historia de un gran amor y me gustaría que empecemos por ahí, que nos hables de esta gran o de este gran maestro que fue Matías en tu vida. Bueno, Caro, Matías es un gran maestro Ujú. y creo que lo seguirá siendo por esta vida y probablemente muchas más. Bueno, entonces esta es una historia muy linda porque Matías llegó a la vida de nosotros literalmente como un regalo del cielo, ¿sí? Ante unas situaciones médicas que hablaban de la no posibilidad de tener un hijo, llega Matías de repente y desde el principio supimos que era algo bastante especial. Eh, Mati llega a este hogar y es absolutamente bienvenido con un amor, con una alegría, con, con toda la calidez que merecía ese regalo del cielo. Comenzó pues este maternar y este paternar en una traga impresionante pues por ese hombre tan hermoso que se nos había otorgado. Para ese entonces yo trabajaba para una compañía, para una Ujú. multinacional, y, y él me cambió la vida a tal punto que en la familia, pues junto con mi esposo, dijimos, pues vamos a dedicarle el tiempo que él necesita y que él merece para su crianza, y decidimos pues que yo estaría dedicada a ese proceso Ok. de crianza. Y fue súper lindo, o sea, yo digo que ha sido de las decisiones más hermosas que el cielo me ha regalado. Y digo que el cielo me ha regalado porque a veces yo creo, Caro, que es que uno, digamos que casi que ni toma decisiones propias, ¿cierto? O sea, simplemente como que la vida le va mandando a uno todo y le va generando a uno como una paz en el corazón cuando uno va tomando como una senda o un camino específico. Y así me lo mostró la vida con Matías cuando yo renuncié a mi trabajo. Enamorada de ese proceso de maternar, de amamantar, porque para mí la lactancia fue una cosa espectacular, o sea, fue una cosa, un vínculo súper lindo. Yo sé que para muchas mujeres es algo súper retador y de hecho por eso incluso durante mi proceso de maternar a Matías me hice voluntaria de una organización para ayudar a otras madres
a que pudieran tener lactancias exitosas. Wow, ok. Entonces digamos que fue algo muy lindo y para nosotros dos, para Matías y para mí, esa lactancia se convirtió en una relación absolutamente preciosa, preciosa, preciosa. Y bueno, Caro, pasaron como los años, pasaron casi 3 años con un maternar muy bendecido, muy feliz, maternar y paternar, pues porque ahí también lógicamente está mi esposo, que siempre estuvo ahí demasiado, demasiado, demasiado conectado, demasiado, pues como familia. Y bueno, Caro, así pasaron como esos primeros años de enamoramiento de este regalo. Se llega, digamos, cuando hay como ese cambio de, pues como de vida, como que venían de lo que tú dices, de esta conexión en familia, cuando empezaron a notar que de pronto no había algo bien con Mati o cómo se dieron cuenta como de esta nueva situación que les iba a deparar la vida con él. Pues mira, la realidad es que primero, la cosa es que uno jamás se imagina que a uno le van a pasar cosas De malas, acuerdo, ¿cierto? de Y hay acuerdo. algo que pasa muy especial, Caro, con la maternidad, y es que mmm, cuando a uno le llegan estos regalos de Dios, uno nunca piensa que va a pasar una cosa distinta a la que vos tenés soñada con ese ser. Sí. Y cuando digo una cosa distinta es porque yo no quiero utilizar como la palabra malo, o sea, como que le haya pasado algo malo, porque para mí lo que le pasó no fue malo, ¿sí? Simplemente Sí. fue parte de su proceso evolutivo como ser humano, tanto para él como para nosotros como familia. Entonces, mira, nosotros empezamos a notar que Mati tenía como unas situaciones en la piel Ok. que no se le quitaban y decíamos, ve esto tan raro. Entonces, consultamos por dermatología, literalmente. Ok. Y esa vez fuimos a la cita y la dermatóloga notó otras cosas y dijo, mira, yo pienso que lo mejor es que él se vaya para urgencias. Ok. Pasó algo muy particular porque mi esposo es un hombre súper intuitivo, súper intuitivo. Y la noche antes de que nosotros fuéramos al hospital, esa noche él dijo, nosotros no vamos a volver a la casa. Algo se lo dijo en él, pero Ok. realmente si nosotros vemos, como, o sea, no es que no vayamos a volver a la casa, él literalmente pensó como que nos van a dejar en el hospital. Ok. Pero realmente no es que nosotros viéramos algo contundente en Matías, simplemente era como una situación en la piel, mi esposo tuvo como esa sensación, y bueno, Caro, pues finalmente así fue, nos dejaron en el hospital y comenzaron una serie de pruebas que mostraron que Matías, a sus 2 años y 11 meses, y estaba muy próximo a cumplir los 3 años, tenía un diagnóstico de una leucemia. Y no era una leucemia cualquiera, era una leucemia con un pronóstico supremamente reservado, porque era muy rara, era supremamente rara y de hecho es una leucemia que sigue como en estudio porque no hay como un tratamiento específico, o sea, no es como la leucemia más común que le da a los niños que tienen unas probabilidades de supervivencia muy altas. En este caso era algo súper raro. Entonces nosotros entramos al hospital y pues allí literalmente trasladamos nuestro hogar. Porque fue un proceso en el cual tuvimos que estar 8 meses de lleno con él en el hospital, haciendo lo que los médicos creían que se podía hacer para ese tipo de leucemia que él tenía. Mi esposo decidió que le entregaríamos literalmente al cielo nuestro soporte terrenal. Entonces dijimos como familia, bueno, vamos a estar los 3 juntos acá viviendo. Hicimos un pequeño hogar en una habitación de un hospital de 19 metros
Allí nos trasladamos completamente. Mi esposo dejó de trabajar por esa época. Y fue muy bonito porque literalmente Dios se encargó de todo, de todo. O sea, de por un lado, por el otro, suplir todas las situaciones económicas que necesitábamos para nosotros poder estar allá. Y bueno, Caro, fueron 8 meses de muchísima incertidumbre. O sea, de cada día de la vida levantarse con la incertidumbre de qué pasará hoy, qué irán a salir hoy los resultados, qué irán a decir hoy los médicos. ¿Sí? De todos los días vivir con esa incertidumbre de qué pasaría. De acuerdo, porque además, como tú dices, era una enfermedad tan poco conocida en ese momento que tampoco les podían dar a ustedes como si es que esto es lo que puede y puede suceder. Era también una incertidumbre para los médicos de estamos haciendo lo que creemos que se puede hacer, pero pues más allá no podemos decirles ni darles a ustedes tampoco un parte como de tranquilidad. Así es, Caro. De hecho, como médicamente hablando, la única solución que ellos encontraban era hacer un trasplante de médula. Entonces el trasplante se hace, o sea, se encuentra el donante, que fue un donante de un cordón umbilical, se encuentra el donante y se hace el trasplante. Y ese trasplante no funciona. No pegó, como también le dicen, no pegó pues como esas celulitas que necesitábamos que se proliferaran pues para que volviera a estar bien. Entonces, tras esa desilusión, lo que seguía era hacer algo que se llamaba un trasplante de rescate. Ok. Entonces, pues eso fue lo que hicimos. Nosotros dijimos, pues es que no tenemos más opciones, tenemos que agotar todas las alternativas. Decíamos, acá en Colombia o afuera va a ser exactamente lo mismo, o sea, porque claro, uno como papá o como familia también empieza a pensar, ay, ¿y si me los llevo? Es que en Estados Unidos hay mejores hospitales, o es que aquí o allá. Entonces, claro, nosotros hicimos todas las averiguaciones y empezamos a mirar como por dónde nos movíamos, pero nos dimos cuenta que la realidad es que era una enfermedad que todavía le podía a todo el mundo, ¿cierto? O sea, no había nada distinto que le fueran a hacer en otra parte que no le estuvieran haciendo en ese momento. Entonces decidimos irnos por el trasplante de rescate y en este caso, Caro, el trasplante de rescate era con las células de mi esposo. Entonces empezamos ese proceso y imagínate, Caro, que ese trasplante funcionó. Ok. Entonces eso fue súper bonito porque como que después de tantos meses estar De en esa angustia, esperanza otra incertidumbre. vez. Ah, De angustia y de tanta incertidumbre. claro, otra vez esperanzados y dijimos, funcionó, que es esta dicha, muy, muy felices. Pero pues es que los planes del alma son otros distintos a los que nosotros pensamos. Y a pesar de que ese trasplante funcionó, llegó un bicho y lo tumbó. Ok. Entonces llegó el momento en el que los oncólogos nos dijeron, ya no podemos hacer nada más. Entonces fue súper duro porque, mira, Caro, yo por ejemplo vengo de una familia muy católica, pues por lo menos en la casa nosotros nos enseñaban como que pida las cosas con fe, cuando usted tiene mucha fe, se le dan las cosas que usted quiere, ¿cierto? Entonces a nosotros nos enseñaron como que aférrese a ese deseo suyo, ¿sí? Pídaselo a Dios con tanta fe que se le va a conceder. Entonces en ese momento, en esos días en el hospital, comienza uno, digamos, a empezar a hacerse ciertos cuestionamientos frente a la fe. Y estoy hablando específicamente de la fe y no de Dios. Sí, total. Porque, Caro, para nosotros Dios siempre estuvo en cada paso, en cada proceso. O sea, para nosotros, digamos que
esa estadía ya, ese haber trasladado nuestro hogar, todo siempre fue acompañado de Dios. Pero a veces uno dice, bueno, ¿y hasta qué punto? O sea, hasta qué punto realmente yo sí estoy confiando en Dios. Cuando nosotros, detrás de tanta incertidumbre de qué pasará, de qué vamos a hacer, entonces empezamos a confiar en los milagros, en que existen los milagros y que Mati se va a salvar, en que con fe. Y un momento en el que yo me senté y yo incluso le dije a mi esposo y le dije, mira, yo creo que literalmente este concepto de fe para nosotros es distinto. En la Biblia decía, pues porque nosotros teníamos como un letrerito ahí en el hospital y que lo leíamos todos los días, que decía como la fe es la prueba de lo que no se ve, ¿cierto? Y yo le dije, mira, la fe literalmente es una entrega a la voluntad de quien nos puso aquí. Entonces mi fe, nuestra fe está en Él, está en Dios. Y está en que Matías nunca ha sido nuestro, solo ha sido de Él. Y fue un regalo. Así que empezamos, digamos, a tener como un mantra que decía, Dios, es tu hijo, encárgate de él. Encárgate de él. Y cada día era así. Es tu hijo, encárgate de él. Es tu hijo, encárgate de él. Entonces comenzamos, Caro, como un camino de la entrega. ¿Sí? De que pasara lo que pasara, sabíamos que era su proceso, que era su camino y que nosotros estaríamos allí para acompañarlo y además que nos sentíamos súper honrados de que nos hubiera escogido como sus papás para ese transitar acá en la tierra. Ese tiempo, Caro, de Matías en el hospital fue absolutamente hermoso. Mira, las enseñanzas que ellos nos dan, o sea, la sabiduría que tiene un chiquito es infinita. O sea, es que la conexión, Caro, de ellos con el cielo es plena. Y finalmente somos nosotros los que, tratando de meterles cosas o información o simplemente la vida, ni siquiera nosotros como papás, sino que pues estamos en este mundo terrenal y en algún momento vamos a tener que aterrizar los pies en que somos humanos y eso les va a pasar a ellos también. Entonces en ese proceso, cuando uno, digamos que entra como a analizar cada momento, palabras, actos, uno de verdad que se queda absolutamente sorprendido de ver la sabiduría de ellos, de que ellos, Caro, mira, yo estoy plenamente convencida, mi esposo y yo sabemos que Matías sabía que él iba a retornar al hogar, él lo tenía súper claro, y de hecho creo que lo tenía tan claro que lo que hizo fue tratar de estar con nosotros de la mejor manera posible, con la mayor alegría, con la mayor entrega, con juego, con amor, o sea, él sabía que ese iba a ser el último tiempo que íbamos a compartir juntos. Entonces, recordamos esos momentos con un amor absoluto, Caro. Nosotros dormíamos los tres juntos. O sea, cogíamos y arrumábamos como el sillón pues que hay en los hospitales. Sí. Junto con la camilla. Y literalmente ahí estábamos los tres. ¿Sí? Y fue un momento, aunque fue de mucha incertidumbre, fue un momento también de muchas alegrías y de mucho amor. ¿Sí? Porque imagínate, Caro, pues uno estar 24 horas del día durante 8 meses seguidos. En el Además, hospital. porque nosotros no veníamos a la casa nada. O sea, literal, mi esposo vino una vez a la casa y yo otra vez.
porque con esa red de apoyo tan bonita que nos regaló la vida, toda la Sí. familia pendiente, los amigos pendientes, todo el mundo súper pendiente de lo que necesitáramos. Y eso incluso fue en plena pandemia. Y aún Eso te así, iba a pues preguntar, que en qué año fue. Ujú. sí, eso fue en el año 2020. Que además Empezó. siento que también, que esto puede ser también como una oportunidad, porque es como yo siento que pandemia, para bien o, no digo ni para bien o para mal, ¿cierto? Para determinadas situaciones fue una apertura total como de ojos, de conciencia para muchísimas familias y de una manera u otra juntó las cosas o hizo que ciertas cosas sucedieran como tenían que suceder. Por ejemplo, mi mamá vive sola en Medellín, Ujú. viene a Bogotá muy después, o sea, esporádicamente, y coincidió con que vino porque era su cumpleaños y se quedó aquí 4 meses, que eso para mí fue como, gracias a Dios porque la tengo acá, no, no está mi mamá sola, yo como Ajá. que está sola en Medellín, ¿qué pasa? Y así hay historias de muchas familias y siento que en este caso, digamos también para ustedes, fue una oportunidad como de, vamos a estar más recogiditos, pues como que por más duro que sea, son nuestros momentos como de a tres. Ujú. Así es. De a tres y de tres ser uno. De tres ser Exacto. uno Ujú. en el amor que nos entregamos durante ese tiempo, ¿cierto? Exacto. Ujú, sí. Entonces, pues nada, fue muy lindo porque incluso el personal de enfermería, el personal del hospital, los pediatras, los oncólogos se convirtieron casi que en una pequeña familia, ¿cierto? Ujú. Porque éramos nosotros tres en ese cuarto, pero ellos entraban todos los días, cada 20 minutos, a cada rato, entonces finalmente se formó como algo súper lindo, quedamos con unas amistades hermosas de ese proceso de estar allá en el hospital. Eh, y bueno, Caro, se llega ese día en el que ya Matías sabía lo que iba a pasar. Eso Ok. es una cosa demasiado hermosa. Después de que los médicos nos dicen que ya no hay nada para hacer, que literalmente lo que quedan, Caro, son días. Y es verdad, quedaban los pocos días que las células de las poquitas células que producía ya Matías en su cuerpo le dieran para vivir. Nos acogimos en un momento familiar muy hermoso, muy, muy hermoso. Y Matías y la familia tuvieron la oportunidad de despedirse, Mati, de despedirse de cada uno de sus tíos, de sus abuelos. Eh, bueno, fue un momento sublime, Caro. Yo te digo una cosa, si hoy a mí la vida me pregunta cuál es el momento más sublime que he tenido en la vida, y fue poder acompañar a mi hijo en el momento en el que abandonó su cuerpo. Fue muy Total. hermoso. Total. Ale, ¿por qué dices tú o por qué, digamos, en ese momento ustedes como familia, como uno, sentían que Mati ya sentía que llegaba su momento? Sí, les regalaba como estos momentos de risas, pues de compartir, pero ¿qué sentías tú de pronto que había diferente en él o qué expresaba que te hacía sentir que ya para él estaba llegando su momento, más allá como de lo que clínicamente pudiera ser como evidente, por así decirlo? Mira, habían cosas súper lindas en él. Él siempre en su, en su cuerpo terrenal Ujú. fue un niño súper amoroso, pero ese amor es como si exponencialmente se hubiera como agrandado. Ok. Entonces él utilizaba, por ejemplo, cierto lenguaje o ciertas palabras, eh, decía también como ciertas cosas que nos hacían, pues como, mira, desprenderse, actos, por ejemplo, Caro, como de desprenderse de cosas que Ok. te decía, mira, esto es para ti, mamá. Mamá, esto te voy a regalar algo específico que para él era súper importante. O sea, créeme que aunque yo estoy hablando de un niño de 3 años y ya Ujú. Matías cumplió 3 años y 7 meses estando en el hospital, eh, él era, o sea, la manera de expresarse de Matías, la manera de él dar a conocer como
la sabiduría interna era una cosa demasiado especial, demasiado. Y yo creo que es una historia que se repite muchas veces cuando hablamos de los niños que tienen que partir, pues aún en edades muy, muy pequeñitos. Uno, o sea, yo leo o miro historias similares de niños que han tenido que partir y hay una cosa que es como un común denominador y es Ujú. justamente esa sabiduría y esas palabras que ellos nos regalan antes de irse, ¿sí? Total. Entonces, era como, era como muy enfático, por ejemplo, en el cuidado específico de, ¿cierto? Sí, En dar sus expresiones de amor especiales a su abuela, ¿cierto? Y creo que hay palabras, Caro, o cosas que él nos dijo que nosotros guardamos profundamente en el corazón, como un tesoro inmenso, eh, y que las atesoramos allí, literalmente. Mm, y que son como nuestra gasolina diaria también, ¿cierto? sí. Como traerlo, traerlo, traerlo a través de esas palabras y de que permanezca. Sí, es que, ¿sabes qué es lo que siento yo? Que cuando uno es niño, y lo decías ahora y lo pensaba, uno está como tan libre de tantos significantes que después nos entrega la vida, nos entrega nuestro propio camino, cuando entramos al colegio, bueno, la vida en general, que tenemos esa capacidad innata de estar conectados como con la esencia, ¿sabes? Pero muchas veces lo que sucede también es que como no estamos preparados para esto, o como los adultos alrededor de los niños no estamos tan preparados para esto, lo vemos como algo raro, ¿sabes? Entonces decimos como antes algo le está pasando, o no sé, no somos capaces como de ver esa grandeza. Y siento yo sobre todo estas personas que vienen con esta misión, que son misiones tan cortas pero tan profundas, tienen eso, y es que nunca pierden esa conexión pues de donde venimos, esa conexión de almas. Y mira que no eres como el primer caso, el de Mati, que escucho precisamente de eso, o sea, de niños que trascienden y tienen eso mismo, es como que ellos vinieron, enseñaron, dejaron algo en su familia y pues volvieron, ¿sí? ¿Sabes? Son como angelitos con alas demasiado grandes, pero con una misión súper específica que nunca pierden eso, o sea, nunca pierden esa conexión, y antes lo que hacen es transmitir esa conexión a los demás, a los que los rodean. Y me imagino que lo mismo le pasará a la familia que tuvo esta oportunidad de despedirse de él, de tener esas palabras o esa tranquilidad quizás que Mati les dejó, pues como para seguir viviendo, como tú lo dices, como para hacer gasolina de vida. Así es, así es. Eso es una cosa absolutamente preciosa. Mira que una de las cosas también tan lindas que, que Mati nos decía era, mamá, papá, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Escalofrío y todo. O sea, es como, o sea, yo sé que voy a retornar al hogar y voy a abandonar esta envoltura, ¿sí? La voy a abandonar. Entonces son cosas que lo dejan a uno como, Dios mío, o sea, y creo que en todo ese proceso que nosotros vivimos con él, Mati nos dio el regalo de prepararnos para lo que sería acostumbrarse a la ausencia de su cuerpo físico, ¿sí? Y acá digamos que soy muy específica, Caro, y lo hablo mucho así porque para nosotros Matías es una eterna existencia, ¿cierto? Y es que finalmente Matías no era ese pequeño cuerpo, así como nosotros no somos este cuerpo. Así Y es. te doy pues como mi visión desde mi vivencia, mi expectativa, mi experiencia, de lo que yo siento y la manera como yo veo la vida. Y es que finalmente, Caro, ellos ya han retornado al hogar al que todavía nosotros no, al que todavía nosotros tenemos que hacer una serie de aprendizajes para regresar y, y continuar como todo este nuestro proceso evolutivo como seres humanos. Solo que ahora, después de que
un ser tan amado aparte, ellos nos han dado el regalo de tener la oportunidad de vivir en la plena conciencia de los instantes de la vida, en que mañana me puedo ir yo, que mañana se puede ir mi esposo, ¿cierto? Que mañana se pueden ir todos esos seres que están a mi lado. Entonces uno cada día, Caro, también se pregunta, y entonces si todo me va a ser arrebatado, ¿sí? Porque absolutamente todo va a ser así, porque este es el mundo dual en el que estamos. Se nos va a arrebatar absolutamente todo. Se nos puede arrebatar la riqueza, la salud, y lógicamente nuestros familia, seres amados, todo. Entonces, ¿dónde hallar el verdadero amor? ¿Dónde hallar ese sentido de la vida si todo se nos va a ser arrebatado en algún momento? Es una pregunta que creo que uno todos los días se hace. Y creo que en la medida que más nos hagamos esa pregunta, más cerca también podemos estar de la respuesta. Sí. Entonces para nosotros Mati, Caro, se convirtió en la infinitud del amor. A nosotros nos preguntan, a veces gente que no nos conoce, nos dice, ay, ¿tienen hijos? Y nosotros, sí tenemos un hijo. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Se llama Matías y está en el cielo. Lógicamente para las personas lo primero que hacen es un como shock. Que, ay, no, y entonces se quedan calladas o miran para otro lado, no saben qué hacer, porque claro, sí, frente a este tema de la muerte, frente a hablar o decir específicamente esa palabra, es como que todo el mundo tuviera como un velito, como que no quiero saber que la muerte existe, eso no va a pasar, ¿sí? O eso de pronto pasa en algún momento, ¿sí? Sí. Y mira que para y sobre todo, perdóname que te interrumpa ahí, Ale, pero sobre todo que pasa algo y es como, que es algo también de lo que yo hablo mucho y es el hecho de que se haya muerto no quiere decir que el vínculo ya se perdió, o sea, ya se rompió. Sigue siendo papá, o sea, yo sigo teniendo papá, sigo teniendo abuelas, tú sigues teniendo un hijo. Y me acuerdo, hay algo muy chistoso, una vez entré con mi mamá a un almacén y estaba la loción de mi papá. Sí. Y para mí era como, no, encontré la loción de mi papá y yo cogí esa loción y me la eché, o sea, pero me la eché. Entonces llegó como la señora que vendía y decía como, ay, pero eso es una loción para hombres. Y yo, sí, no se preocupe que a mí me encanta. Entonces mi mamá, ella por decirle en ese momento, pues como que a mí me acordaba al papá, le dijo como, ay, sí, es que ella no tiene papá, entonces pues como que le recuerda a él. O sea, yo me volteé y a mí me dio un ataque de risa y yo le dije a mi mamá, y yo, mamá, ¿cómo así que yo no tengo papá? Mira, y éramos las dos en un ataque de risa porque es también esa forma como de comprender y de también hacerlo un tema de lenguaje, o sea, por eso yo siempre digo, es que yo no perdí a nadie, pues obviamente uno sí pierde, pero es en el sentido de que para mí el vínculo con él todavía está, pues ¿y quién es mi mamá? Diana, ¿y quién es mi papá? Javier. Ah, sí que mi papá está muerto, pero eso en realidad como que no cambia mucho de lo que él dejó en mi vida, pues y no cambia que es mi papá finalmente, como para ti no cambia el hecho de que Matías no esté en cuerpo físicamente, pues que siga siendo tu hijo, o sea, finalmente fue y es parte de ti. Claro, y mira que ibas a una palabra que me parece muy especial y es el tema de la pérdida, ¿cierto? Sí. Y es que es verdad, o sea, nosotros no hemos perdido nada, o sea, total, uno pierde lo que uno considera que es una pertenencia. A mí se me perdieron las llaves de mi carro, sí, ¿cierto? Pero es un hijo una pertenencia, es una madre una pertenencia, es claro que lo que realmente nos pertenece es ese sentir, pero como seres humanos le pertenecemos al Creador, pues, así es. Y es como mi manera de ver la vida, así siento que la vivo en paz, ¿cierto? Sí. Y así siento que me funciona a mí. Total. Y es verdad, Caro, o sea, y Mati es para nosotros, siempre lo será, y yo tengo un hijo, es Matías, y en este momento está en el mundo espiritual, en su mundo astral, ya no necesitaba o simplemente en su proceso ya no
necesitaba tener esta encarnación, estar recubierto de este cuerpo, pero, pero claramente lo es y vivimos completamente agradecidos con este regalo tan divino que se nos dio. Total. Ale, una vez ya Mati trasciende, ¿cierto? Y ustedes pueden, digamos, entre comillas, volver a esa realidad, ¿sí? De ser un hogar, ahora con Mati ya en este otro plano. ¿Cómo es como ese volver a caer en la rutina? O sea, de volver a establecerse como familia, como hogar, que aquí hay una cosa que me parece súper importante y es que no se puede desconocer que en casos de parejas o de matrimonios, cuando hay, pues cuando hay el trascender de hijos, cuando los hijos fallecen, esto puede crear, o sea, rupturas muy fuertes en los matrimonios o en las relaciones, porque hay un tema de que son duelos compartidos, pero los dos también a la vez lo estamos viviendo de la misma, perdón, de manera diferente. Quizás no lo estamos viendo de la misma manera o quizá cada uno quedó con una culpa. Entonces se vuelve también un momento como muy, muy difícil en ese equipo que es una relación. ¿Cómo fue para ustedes ese volver después del hospital y encarar de nuevo la vida ya sin Matías? Pues mira, Caro, yo pienso que a nosotros nos ayudó mucho estar juntos en el hospital, ¿cierto? Porque Ujú. primero, mientras estuvimos juntos, como cada uno podía compartir ese sentir que tenía, podía compartir esa manera de estar procesando lo que estaba pasando, con visiones súper distintas, porque realmente mi esposo y yo somos muy distintos en la manera como practicamos nuestra espiritualidad. Eh, pero mi esposo vio, por ejemplo, que mientras estaba allá necesitaba buscar ayuda. Digo, yo con esto no puedo solo. Eh, y empezó a buscar ayuda y con esa ayuda él empezó como, o sea, empezamos los dos como a fluir como por el mismo río Sí. y eso creo que nos ayudó muchísimo a empezar como a comprender el proceso de Matías. Y él una vez se va, nos pasa algo muy hermoso que nosotros creemos que literal es una bendición del cielo y creemos que Matías ha estado ahí siempre. Y es que el amor crece. El amor crece, 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 crece y se expande, ¿cierto? Y lógicamente, Caro, uno tiene que seguir trabajando mucho en los aspectos de pareja Ujú. específicamente. Eh, pero seguimos trabajando también a la par entendiendo que nosotros seguimos siendo una familia, ¿cierto? Que es una familia pues que tiene un hijo en el cielo y que pues él y yo somos papás de Matías y que a la vez somos pareja, ¿sí? Ujú. Mm, seguimos teniendo digamos, que vivir muy juntos porque eso sucede cuando todavía no se habían retirado como esas restricciones de la pandemia, etcétera, entonces todavía mucho, mucho tiempo juntos. Y tenemos también, digamos, otro momento importante de este proceso, Caro, y es que nosotros nos traemos a vivir a mi mamá con nosotros. Y para mi mamá, Matías representaba un amor, una cosa impresionante, era su único nieto. Ok. Entonces, mi mamá pasó la pandemia muy sola, encerrada en un apartamento, porque claro, mi mamá pues una mujer de más de 70 años, entonces tenía que estar súper, Ujú. y además porque mi mamá vivía, o sea, se cuidaba tanto porque ella decía, es que el niño va a volver, como el niño va a volver, Ok. yo tengo que estar súper bien para poder estar con él. Entonces, mi mamá pasó por un proceso súper difícil, nos la llevamos a vivir con nosotros, y fue también una gran bendición, Caro, porque pocos meses después de la partida de Matías, a mi mamá le diagnostican un cáncer. Ok. Y ese cáncer ya no tenía tratamiento. Entonces pasan unos meses y mi mamá se encuentra con Matías. Entonces digamos que, bueno, hoy estoy súper sensible, Tranquila. pero me encanta estarlo pues porque finalmente es como ese amor, siento yo, que nos acompaña siempre. Entonces, bueno, también recibimos como un regalo muy grande porque fue acompañar a mi mamá en ese proceso en el que ella
ya también tenía que irse despidiendo de su carne, porque iba a ser pues el momento de ella retornar al cielo. Entonces, tras unos meses de enfermedad, pues mi mamá se encuentra con Matías. Y no puedo yo sino pensar en ese encuentro maravilloso, en ese despertar, siento yo, de la esencia, de que en ese momento, como que uno dice, ay, pues, es que la verdad que no nos moríamos. Como que es verdad esto de la vida eterna, o que dicha este encuentro y estar acá y que ya nada nos va a poder como separar, ¿cierto? Sí. Y sabes que me parece que no es una coincidencia, o sea, por más de obviamente de todo el dolor que hay, que yo siempre lo digo, el hecho de que uno mire el fallecimiento de alguien de otra manera o de otros ojos no quiere decir que deje de ser doloroso, pero me parece una diosidencia, de verdad una cosa de Dios, que sea primero Matías el que se vaya y después tu mamá, ¿sabes? Como con esa ilusión que tenía tu mamá de volverse a encontrar con él, fue como, ya está, o sea, si Matías no está, yo quiero estar con él y finalmente es como, pues como su manera de regresar a él. Por eso cuando decías eso de ese encuentro, pues también como que cuando me lo dijiste me lo imaginé como, claro, pues ella lo que estuvo esperando durante ese tiempo fue que él pudiera, pues como volver a la casa y todo eso, Volver a y pues estar como no vino, entonces yo me voy para donde él, ¿sabes? súper lindo, Caro, lo que decís. Imagínate que meses antes de que mi mamá partiera, se levanta mi mamá un día y me dice, ay, ¿cómo te parece que soñé con el niño? Entonces yo le dije, ay, mami, qué rico. O sea, yo me puse súper feliz, pero ella tenía como un tono triste. Y yo le dije, mami, pero ¿por qué estás triste? Y me dice, es que estábamos jugando tan rico, Aleja. Es que Aleja, ves que era tan real, tan real. Estábamos jugando súper rico. Y en un momento él paró y me dijo, abuelita, yo ya me voy. Entonces, que mi mamá le dijo, no, pero ¿por qué te vas? Sí, abuelita, yo ya me voy para el cielo porque el cielo es más rico. Wow, no, mira, me dio escalofrío, wow. Entonces yo le dije, mami, que saben, o sea, qué bendición, de verdad, que qué dicha, que ya has soñado con Matías. Entonces, claro, empezamos como este proceso de enfermedad con mi mamá y también de alguna manera comprendimos que es que Matías siempre, pues siempre estaba cerca de nosotros, pero específicamente estuvo acompañando mucho el proceso de ella, porque para mí eso fue una señal como si le dijera, abuelita, vamos a estar juntos. O sea, ya vas a seguir tú Preparándola, preparando exacto, el terreno. preparándola para eso, para decirle el cielo es más rico, pues, o sea, como que Exacto. no tengas miedo, que lo que viene, o sea, es chévere, pues es bien, es un lugar lindo para ti. Sí. Y mira, Caro, que hace poco estuve escuchando pues una charla sobre la muerte y citaban, no recuerdo bien el autor, pero entonces decían lo siguiente, ¿por qué nosotros nos alegramos y nos regocijamos cuando llega un ser a este plano? ¿Y por qué nos ponemos tristes cuando se va una persona o cuando se muere? Y la respuesta que daba, pues como el mismo autor decía, porque no somos el implicado. Wow, total, Sí. sí. Entonces ahí pues yo me quedé pensando muchísimo en esa frase y en ese yo decía, pues es que claro, o sea, sí, realmente nosotros no somos el implicado. Yo no sé si usted has visto una película que se llama Nos Solar. No, Nos Solar es nuestro hogar en portugués. Bueno, te la súper recomiendo, Carl. Está en YouTube. Está pues, ok. no es como en la mejor calidad, pero ahí la puedes encontrar. Entonces, en muchos escritos de otras religiones donde se habla, por ejemplo, de la reencarnación, hablan específicamente de que para quien tiene que volver a este plano terrenal no es tan chévere, pues pasar de estar en una esfera astral, en un cielo, donde es el hogar, donde todo está bien, y tener que volver como a esta tierra, de pronto no es como tan agradable para el alma, porque otra vez es el alma encerrada en una carne. ¿Sí? Sí. Y cuando leemos de pronto acerca de las experiencias cercanas a la muerte, encontramos que las personas que lo describen como un estado de plenitud total, ¿cierto? O sea que al final
Sí, claro, es que nosotros no somos el implicado porque estamos llorando nuestra propia pérdida, Exacto. pero no necesariamente es lo que ese ser está sintiendo por tener que pues retornar o volver al cielo. Me parece, Ale, que hay algo muy teso y es que obviamente nosotros como seres humanos siempre nos vamos a preguntar como qué hay detrás de, qué hay en el más allá. Que siento que esa es también una de las cosas que nos da miedo de morir, saber que hay algo desconocido, pero entre más he estudiado del tema y lo he hablado como con diversas personas, todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte siempre dicen eso, es como ese estado de plenitud en el que están, ese estado de felicidad, que hay mucha gente que está ya que no quiere volver, que es como, pero ¿por qué si Bueno, no estoy me en esto? devuelva. Exacto, porque si estoy en esto tan lindo, en este estado tan despierto de conciencia, ¿por qué tengo que regresar? O sea, no me devuelvan. Entonces, siento que, o sea, primero hay muchas cosas que nosotros, nuestra razón todavía no puede explicar, pero que no porque no las podamos explicar, no podemos estar abiertas pues como a sentirlas o a vivirlas o a creer que pueden ser una probabilidad, por decirlo así. Y yo, o sea, yo pienso exactamente igual que tú, por eso como que cuando dicen, digamos en el caso de mi papá que fue un suicidio, que era como, no, pero es que sea eso y entonces está todo el tema del purgatorio y entonces eso es un pecado o es algo malo, ¿sabes? Yo siempre decía como, para mí el Dios o la fe en la que yo tengo es algo que no juzga, pues es un misterio que no juzga y yo creo que él está igual de feliz que todos, pues, ¿sabes? Como que cumplió y tenía que hacer sus cosas de una manera, alguna conversación habrá que tenido o habrá pactado con esa fuente suprema para algo y pues ya está igual de felices en ese plano que todos, pues nos merecemos o al que vamos a retornar, ¿sabes? Entonces yo siento que ahí hay un mundo, pero que a mí me parece cero loco, sino que me parece muy, muy cuerdo y que es además una forma como de quitarle tanto peso a lo negativo que siempre nos hemos creído como sobre la muerte, pues como el trascender, como de que es una cosa, no sé, para la persona o dura o miedosa o difícil o que llega y entonces es a sufrir más porque entonces tiene que, no sé, pasar unas pruebas para llegar como a la felicidad o al descanso o cuando hablan también como de, es que dejemos a los muertos descansar. ¿Descansar de qué? O sea, yo a mi papá o sea, soy la persona que más le pide cosas porque siento que él lo que es una energía que está ahí para ayudarme. Pues yo siempre digo que yo lo pongo a trabajar, o sea, en todo. Desde que me mande plata hasta que me ayude con algo. Pues, o sea, no Sí, es que no lo ajá. trabaje, pero siempre le pido demasiado apoyo en todas mis cosas. Pero, o sea, literal, esto es un mundo que uno también se tiene que hacer como tú lo decías ahora, su propia como versión de ese mundo porque es precisamente lo que lo va pues como a permitir transitar la vida como de una mejor manera. Sí, Caro, sabes que si yo pienso que cada uno cuando llega a este plano llega con una maletica de herramientas, ¿cierto? Sí. Hay cosas que Ujú. uno siente y no se explica por qué las siente. eh, y que probablemente uno no pueda tener como desde la razón muchísimas respuestas, ¿cierto? Lo que yo sí tengo claro es que pues provenimos de una fuente y al provenir de esa fuente y ser hijos de esa gran chispa de vida, todos, absolutamente todos, merecemos el cielo, merecemos esa fuente, merecemos volver a esa chispa y volver a ser uno con esa fuente de amor universal. Ujú. Todos, claramente, tenemos que pasar por procesos distintos, Así es. ¿cierto? Y elegimos maneras de retornar diferentes. Simplemente es, cada uno tiene su proceso, su camino, pero que va a llegar al mismo punto. Y es que en alguna parte de la eterna existencia va a ser uno con esa chispa. Así es. Y lo que sí tengo claro es que Dios siempre, absolutamente siempre vela porque podamos seguir ese camino. Total. Así es. Así Ujú. es. Mi Ale, ¿cómo llegas después de este trascender de Matías a encontrar, porque aquí me gustaría que habláramos un poquito como de esa marca, de ese propósito tan hermoso que tienes, cómo llegas a conectarte
como con este propósito, con esta labor, con esta misión de crear piezas, joyería única como para inmortalizar, como lo decía en la introducción, esos lazos de amor de personas que ya no están o simplemente pues como de personas que están que amamos tanto que las queremos tener como para siempre. ¿Cómo llegas a esto? Bueno, yo pienso, Caro, retomo como un poquito lo que te dije ahorita, y es que hay cosas que uno no le tiene muchísima explicación, y en Ujú, este caso no es que yo llegara a eso, sino que eso llegó a mí, ¿cierto? ujú, Eh, ¿Cómo no sé? O sea, yo la única respuesta que le doy es que el cielo tenía esto para mí y de alguna manera se empezó como a apoderar de mis pensamientos y como de mi proceso creativo esta idea, ¿sí? Entonces, no puedo decir yo, es que yo me inventé esta idea o es que no. O sea, yo siento que sencillamente fue como un proceso que Dios me puso en el camino y me fue dando como todas las herramientas para irlo desarrollando. Mm, yo desde que recuerdo de, no sé, de mi época del colegio, siempre fui una ujú. persona súper curiosa por las artes, por dibujar, por pintar, por hacer pues como cosas con mis manos. Después de que parte Matías, no sé si recuerdas que ahorita yo les contaba que para mí el tema de la lactancia fue Sí. súper especial, fue súper especial. Y fue un vínculo tan grande que nosotros tuvimos eh, que mi hijo, de hecho yo lo amamanté hasta el último día de su vida, ¿sí? 3 años y 8 meses que Mati se fue. Entonces, digamos que ese lazo para nosotros fue tan grande y tan fuerte que yo sentía que yo necesitaba, como con mis propias manos, poder hacer algo que Ujú. me permitiera como eternizar ese momento, ¿cierto? Y eternizarlo desde el aspecto, claro, que como seres humanos, lógicamente, vivimos a través de los sentidos, ¿sí? De lo que vemos, de lo que olemos, de lo que tocamos. Y para mí poder hacer algo con esto me ayudaba como a tener un objeto de poder en el que yo como que volviera a evocar, como que remembrara y eso otra vez llenara mi corazón de esos sentimientos tan lindos que tuvimos juntos en Así ese es. proceso. Entonces ahí comienza como este viaje en el que empieza como esta exploración de decir, listo, quiero hacer joyas con leche materna. ¿Cómo las voy a hacer? No sé, voy a empezar a investigar, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a hacer las pruebas, los experimentos y todo lo que tenga que hacer para poder mantener este momento, ¿cierto? Ujú. Entonces, empieza como con este tema de la leche materna, pero se empiezan también como a tejer otros lazos de alguna manera allí y es también decir, listo, es que esto es lo que a mí me evoca vida Ujú. y qué tal en algo que evoque vida tras la vida, como es, por ejemplo, elaborar las joyas con las cenizas de nuestros seres amados, ¿sí? Que me mantengan conectada a esa plena existencia de ese ser mediante lo que representó su cuerpo material en este plano. Pero que cuando uso una joya, sé que estoy conectada con ese ser, sé que puedo evocar y expandir ese amor Así en mi es. corazón, ¿cierto? Y que lógicamente eso viene acompañado de muchos otros sentimientos, no solamente de amor, sino que también entonces está la nostalgia o está quizás también la tristeza, pero finalmente esas son gamas de la misma expresión del amor, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo comienzo? Nada, explorando, haciendo muchas pruebas, estuve 2 años literalmente como internada, creando mi taller, haciendo pues como rayando, experimentando, haciendo una y otra vez, equivocándome una y otra vez, estudiando muchísimo, hasta que por fin como que el cielo me permitió dar con lo que yo tanto soñaba, que es Ethereal, ¿sí? Ujú. Que es un taller conmemorativo creado para hacer
tesoros, que son pues joyas, básicamente, que evoquen ese amor infinito, tanto de la maternidad, a través de las joyas con leche materna. Recientemente empecé a hacer también con cordón umbilical. Que me parece, o sea, que además son hermosas, o sea, esas de cordón umbilical, wow, o Ay, sea, alegra que te me guste. parecen espectaculares, espectaculares. Me alegra un montón que te gusten. Para mí, ese tema del cordón umbilical también fue súper lindo porque yo seguí la tradición. Yo no sé si a vos te tocó, pero por ejemplo mi mamá tenía guardado, Mi mamá tiene mi pedazo de cordón umbilical. no, qué cosa tan Tengo linda. 30 años y ella tiene guardado el mío. Divino. Entonces, claro, el cordón umbilical, muchas mamás guardan el pelito, guardan unas uñitas, no sé. Pues yo con mi hijo literalmente hice lo mismo. Cuando Matías nació y se le cayó el muñoncito del cordón umbilical, yo lo guardé. También el primer pelito que le corté, lo guardé. O sea, como todas esas cositas. Y yo dije, bueno, pues, esta también puede ser pues como una manera de conmemorar y de guardarlo para siempre, como de una manera que no podía siempre llevar. Así es. Entonces, bueno, eso es como a partir de la maternidad y para mí, yo que te digo, Caro, si yo pongo la palabra maternidad y eternidad, no sé si logras ver como la similitud Total. en las sílabas, ¿cierto? Entonces, para mí son parte de una misma vida y de un mismo proceso de amor. O sea, tanto cuando yo recibo a este ser que llega para ser maternado, como cuando tengo que despedir a alguien. Para mí, Caro, todo tiene el mismo propósito. Cuando llega un ser o un hijo es despertar ese amor universal, ese amor materno que es tan cercano al amor de Dios, ¿sí? Y cuando tenés que despedir a un ser amado es empezar a reconectar y a vivir con esa infinitud del amor que hace alusión a lo que vos decías ahorita. Es que este vínculo jamás se termina, es eterno. ¿Sí? Y entonces, bueno, Caro, pues a eso hoy dedico también como mis días a conectar con familias lindas, con mamás que llegan al taller queriendo tener un recuerdo de su lactancia, con mamás que llegan al taller queriendo tener una pieza conmemorativa por sus hijos que han partido, y por también otras personas que parte su hermana, su mascota, su tío, su tía, su papá, su mamá. Entonces ha sido también un proceso muy lindo para mí porque, y hasta sanador, Caro, ¿sabes? Claro, total. Porque cuando llegan las historias que llegan al taller, yo cada vez me siento como más bendecida, de haber vivido la experiencia que viví, y bendecida también porque me abren unos corazones hermosos. O sea, llega gente y me abre y me cuenta su historia, y eso a mí me parece demasiado valioso y me siento muy honrada cuando eso pasa. Total, y como lo decíamos también ahorita, finalmente es una misión que llegó a ti, es un propósito que llegó a ti, y pues si llegó es porque hay cosas muy lindas que puedes hacer por los demás, cosas muy hermosas que puedes hacer para los demás y que de pronto ese puede ser como tu llamado también para ayudarle a tantas personas que están en ese momento de dolor en el que tú estuviste, pues claramente cuando Mati trasciende, o en esos momentos pues como de tanta incertidumbre o de tanta desolación, que tú puedas ser ahí pues como un sostén y un soporte para estas demás personas a través de una joya, a través de un pequeño objeto tan representativo. Me parece súper lindo lo que decís, Caro, porque en estos días le escribí pues como a alguien, que le hice una joya con las cenizas de la mamá a ella y a la hermana. Entonces, digamos que en este proceso del taller, Caro, yo procuro como conectar mucho con las personas y con las historias. Pues no me gusta como que el taller sea como que, ay, hola, se mira joya. Pues como que no es mi Ahí propósito. te mando las cenizas y ya. Como que ahí te mando, no, o sea, como que, bueno, si le nace a la persona, lógicamente, porque tampoco es obligatorio, como que, bueno, ¿a quién vamos a conmemorar? Pues como quién es este ser, además porque me parece muy lindo que en el momento en el que yo estoy haciendo las joyas, estoy haciendo la gema, estoy haciendo como ese proceso lindo, yo esté pues como, o procuro estar como conectada con esa energía bonita de ese ser, ¿cierto? Sí.
y conectada como al amor que ellas pretenden impregnar también en esa co-creación, porque yo siento que finalmente no es algo que yo hago, o sea, es algo que se co-crea, ¿cierto? Como Así es. juntas. Entonces, ayer estuve conversando con ella y yo le dije, hola, ¿cómo vas? Es que pues quería saludarte, ver cómo vas con tus joyas, cómo vas pues como... Y me dice, yo no me la quito para nada, o sea, créeme que para mí esto es, y cuando tengo momentos difíciles, duros, de tristeza o me siento estresada, yo veo mi manilla y me acuerdo de mi mamá y sé que ella está ahí conmigo y me lleno de paz. Y entonces me da fuerza y continúo. Entonces, eso, Caro, no, pues, o sea, créeme Claro, que para mí total. eso es más valioso que cualquier otra cosa. O sea, es como que el fuego que sigue alimentando como este proyecto del taller. Así es, total. Y que es algo que te lo prometo, o sea, es apenas el inicio de cosas muy hermosas que sé que van a venir para ti, para ese proyecto tan hermoso y para esa marca tan divina. Ay, gracias, Caro. Me hiciste acordar también de otra cosa que es, pues, como, imagínate que cuando yo iba a sacar como estas joyas con ceniza, Ujú. yo tenía susto. Porque yo era como que, bueno, ¿y esto cómo lo irán a recibir? Esto sí irá, pues, o sea, la gente, porque claro, cuando yo contaba, Caro, lo que yo estaba haciendo, yo encontraba de todo, encontraba como que, ay, que eso tan especial, que eso tan lindo, pero encontraba también las personas que como que, Mm, mm, ujú. y se quedaban calladas o les daba como susto, o me decían, ay, eso no es pecado. Pues, o sea, como que un montón de cosas, porque claro, tenemos un montón de tabú también, o simplemente información que nos ha entregado la cultura en la que estamos, Sí. frente al tema, por ejemplo, de las cenizas, de que entonces, es que de pronto no lo dejo descansar, Ujú. o es que pues hay como un montón de creencias. Incluso también, Caro, hay personas que no se sienten cómodas Total. Ujú. llevando una joya con las cenizas de su ser amado. Y eso es que esto es simplemente, es como la persona que conecte y con la que no, por ejemplo, me dice, yo no me siento cómoda con las cenizas, pero yo quiero algo. Entonces, por ejemplo, hay personas que me han dicho, nosotros sembramos un árbol con las cenizas de mi papá. Bueno, no quieres con las cenizas, entonces hagámoslo con la tierra donde está el árbol, ¿sí? Ujú. O hagámoslo con ese lugar especial para los dos. Nos conocimos en una playa, pues así me pasó con una chica que me dijo, no puedo tener las cenizas de mi esposo, pero yo quiero algo. Entonces empezamos como a conversar acerca de su historia, me dijo, nos conocimos en una playa, y me dijo, listo. Pues yo le dije, listo, entonces, ¿qué tal que lo hagamos con la arena de esa playa? Y me dijo, ay, no, maravilloso. Entonces, claro, ella tiene su joya y se conecta muchísimo con ese momento de amor. Claro. No. Y que es también una oportunidad, pues, y para ti como para ir creciendo, de decir, bueno, si esta persona esto es lo que lo conecta, ¿cómo puedo hacer yo para crearle una pieza conmemorativa con eso que lo conecta? Y así se va convirtiendo como en una cadena de exploración, de expansión, de posibilidades para ti y también pues como para tener un recuerdo de la otra persona. Entonces lo que tú decías es un trabajo muy co-creativo, es de nos sentamos y prácticamente, aunque mis manos sean las que hacen esta joya, pues es tu historia, es tu ser el que está presente. eh, no sé, o sea, yo siento que es un trabajo demasiado hermoso y sobre todo es el arte de conmemorar. Así que hermosa, hermosa tarea, mi Ale. No, 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 es un trabajo que hago con inmenso, inmenso amor, Y se nota así. con el que me siento también como muy agradecida con el cielo que me haya dado como este regalo de poder hacer esto con mis manos. Total. Ale, gracias de verdad por abrirnos tu corazón, por contarnos tu historia, por permitir recordar hoy un poquito de esa historia también de Matías, de tu mamá, y por esta labor tan hermosa que, como te lo decía, llega al corazón de muchas personas que buscan también eso, conmemorar, inmortalizar y guardar un poquito para la eternidad, así no seamos eternos. A estas personas que se nos adelantan un poquito o cumplen primero la misión. Yo siempre digo a estas personas que nos ganan, porque eso fue lo que pasó, o sea, nos ganaron al irse primero que nosotros. Así que gracias, gracias por estar aquí, mi Ale. Ay, no, gracias a vos, Caro. Para mí un honor hacer también parte de tu espacio de amor. Eh, y nada, pues qué bonito también haber coincidido.
Así es, coincidir. Y bueno, a todas las personas que escucharon este podcast, como siempre digo, quédense con lo que les suena, les resuena con su corazón, lo que no, simplemente déjenlo ir, y espero que esto se pueda convertir en una herramienta para ustedes, para los momentos de dificultad que estén pasando, para los momentos en los que se sientan perdidos, en los que sienten que no tienen un norte claro, que a través de estas historias que contamos en este podcast se puedan conectar un poquito y encontrar esas herramientas que les pueden servir para su vida. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.